Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Pedro Estrada. Curso actualmente la unidad curricular de comprensión y producción de texto en la sede de Aragua. En esta oportunidad voy a hablar sobre el lenguaje humano, la psicolingüística y la producción de textos expositivos y argumentativos. Elegí este tema porque el lenguaje forma parte de todo lo que hacemos. Comunicamos, aprendemos y expresamos ideas en relación a ellos. Por eso en este momento vamos a iniciar un video exposición a través de estas láminas. Aquí presento el propósito de mi exposición. Principalmente voy a explicar qué es el lenguaje, cuáles son sus elementos y cómo se estructura. También voy a hablar de la psicolingüística, que estudia cómo adquirimos y procesamos el lenguaje. Y finalmente voy a relacionar todo esto con la producción de textos expositivos y argumentativos, incluyendo la importancia de la gramática, la ortografía y los hipertextos. Aquí puedes ver, van a ser 5 temas que vamos a desarrollar a medida que avance estos minutos. En el bloque 1 vamos a hablar del lenguaje como comunicación y estructura del sistema lingüístico. Es importante definir que el lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicar ideas, emociones, pensamientos y conocimientos. No se trata de hablar, sino también de escribir, interpretar signos y construir significados. En pocas palabras, el lenguaje es una herramienta fundamental para la comunicación y también para el pensamiento. Aquí podemos ver un mapa y donde vamos a hablar como tal, que es el lenguaje, que es la capacidad humana para construir significado y comunicar información. La importancia del lenguaje está que nos permite interactuar con los demás y desenvolvernos en la sociedad. Gracias al lenguaje podemos explicar, preguntar, opinar y debatir y aprender. Además, el lenguaje también transmite cultura, valores, conocimientos de una generación a otra. Por eso se puede decir que el lenguaje no solo sirve para comunicarnos, sino también para formar parte activa de la sociedad. Por ejemplo, el lenguaje puede incluir sistema de signos, herramienta social, expresión de ideas y emociones y organiza el pensamiento. Por ende, existen personas que se comunican simplemente con signos, por el habla, por la escritura, donde expresan ideas y emociones, es decir, transmiten cómo se sienten. Es una herramienta social poderosísima, es la herramienta social más poderosa del mundo, ya que el lenguaje y la forma de expresarse hace que cada persona se sienta de forma distinta y ayuda a que todos los demás, en teoría, entiendan, que eso lo vamos a ver más adelante, y organiza el pensamiento. Muchas personas hablan sin saber qué dicen, por eso es muy importante saber lo que uno dice y tener el conocimiento exacto de lo que uno trata de transmitir. Una cosa es que no sepas transmitirlo porque tienes miedo escénico y otra cosa es que no tienes conocimiento sobre el tema. Elementos del proceso comunicativo. En todo proceso comunicativo intervienen varios elementos. Primero está el emisor, que es quien transmite el mensaje, el receptor, que es quien lo recibe, también está el mensaje, que es el medio que es la información que tratamos de comunicar. A eso se suma el canal, que es el medio por el que se transmite, el código, que es el idioma, es decir, el contexto en el que se transmite, y el último, el contexto, perdón, que es la situación en que ocurre la comunicación. Todos estos elementos son importantes porque permiten que el mensaje sea comprendido correctamente. Esta es una de las materias o de los temas que vemos desde primaria. Existe un emisor que produce el mensaje, lo recibe el receptor y generalmente uno ve este triángulo, luego se va sumando el canal, el código y el contexto. Realmente todos estos elementos tienen que fusionar para que la comunicación llegue, para que exista una comunicación precisa. Entonces, por ejemplo, si el emisor no sabe qué dice, va a llegar al receptor de una manera totalmente distinta. Lo que estoy haciendo yo ahorita, por ejemplo, que canal estoy utilizando el canal de YouTube para que vean esta información, que es una actividad que me mandaron en la universidad. Estructura del lenguaje. Esos son niveles que hacen posible comprender y producir discurso. El lenguaje también tiene una estructura. Por ejemplo, está el nivel fonológico, que se relaciona con los sonidos. El nivel morfológico, que tiene que ver con la formación de palabras. Y el nivel sintáctico, que es el orden y la relación en la oración. Tenemos el nivel semántico, que es los significados.
el pragmático, que se relaciona con el uso del lenguaje según el contexto. Es decir, el lenguaje funciona como un sistema organizado donde cada uno cumple una función. Y está el textual, que es coherencia y cohesión. Generalmente cuando hablamos de todos estos tipos de lenguaje o esta estructura del lenguaje, cada uno en una oración dice o utiliza estos lenguajes. Por ejemplo, cuando utilizamos el lenguaje sintáctico, es que la oración tenga un orden y esté relacionada con otras cosas que ya hayas dicho. Eso también incluye un significado semántico. Se van uniendo las cosas. Morfológico es que esas palabras tengan una formación coherente. Y aquí ingresa lo textual, si lo estás escribiendo, y el sonido y la entonación. No es lo mismo decir en una entonación alegre que vas a cumplir años, o en una entonación triste donde la gente dirá, wow, pero esto no está feliz por cumplir años. Son ese tipo de cosas que arman una estructura del lenguaje. Ahorita vamos a hablar de la psicolingüística, adquisición, comprensión y producción del lenguaje. Ideas, ejemplos y recursos para sostener la exposición durante 20 minutos, que es lo que lo mandó la profe. El ser humano posee una adaptación biológica que le permite comunicarse de forma compleja. Esto quiere decir que nuestro cuerpo y nuestro cerebro están preparados para el lenguaje. Por ejemplo, contamos con órganos como la lengua, los labios y las cuerdas vocales que hacen posible el habla, y al mismo tiempo el cerebro procesa sonidos significativos e intenciones. Esa capacidad biológica es una de las razones por la que el lenguaje ocupa un lugar tan importante en la vida humana. Sin el lenguaje no podemos realizar muchísimas cosas. ¿Qué estudia la psicolingüística? Aquí entra la psicolingüística. La psicolingüística es una rama de la psicología, esto es muy importante, que estudia cómo el ser humano adquiere, comprende y produce el lenguaje. También analiza qué sucede cuando ese proceso presenta dificultades o alteraciones. En otras palabras, esta disciplina trata de explicar cómo funciona el lenguaje dentro de la mente humana. ¿Qué estudia la psicolingüística? Explica cómo el cerebro procesa el lenguaje en situaciones reales, como atención, memoria, percepción, léxico y planificación. Procesos que analiza adquisición del lenguaje, comprensión oral y escrita, producción oral y escrita y errores, trastornos y deterioro. No solo importa qué decimos, sino cómo lo procesamos para entender y responder. Generalmente el ser humano siempre dice muchísimas cosas relacionadas a molestia, pero la otra persona lo quiso decir de forma normal. Entonces por eso nosotros como seres humanos tenemos que estudiar la psicolingüística, porque el léxico es muy importante, como hablamos, la percepción, memoria. Esto no quiere decir que te equivoques cuando hablas, porque somos seres humanos, pero sí tienes que tener el contexto de lo que estás hablando, o por lo menos tener un material de apoyo que te ayude a continuar con la conversación. Desde la psicolingüística se estudian procesos como la atención, la memoria, la percepción y el razonamiento. Todos estos procesos intervienen cuando escuchamos, leemos, entendemos o respondemos un mensaje. También se toman en cuenta los aspectos neurológicos, es decir, cómo actúa el cerebro en relación con el lenguaje. Esto es importante porque permite entender que hablar y comprender no son actos simples, sino procesos bastante complejos. Por ejemplo, proceso progresivo apoyado por factores biológicos, cognitivos y sociales. Eso es la adquisición del lenguaje, donde vemos percepción, que es la que reconoce los sonidos y patrones, palabras, que amplía el vocabulario, es decir, existen personas que utilizan más palabras técnicas, otras más palabras coloquiales, dependiendo del contexto. Existen oraciones donde hay que combinar estructuras, hay que generar un significado que relacione palabras e ideas, y un uso social que adapte el lenguaje del contexto a lo que hablamos aquí en la palabra. Obviamente, si tú eres un licenciado en ciencia y te estás comunicando con un licenciado en comunicación social, por ejemplo, y aplicas textos muy técnicos, posiblemente no vaya a entender esa persona que recibe el mensaje. Pero todo depende del contexto. El lenguaje se adquiere desde los primeros años de vida. Primero el niño reconoce sonidos, luego palabras y poco a poco va formando oraciones más complejas. Después viene la comprensión, que implica entender el significado de lo que se escucha o se lee. Y finalmente está la producción del lenguaje, que consiste en organizar ideas y expresarlas de forma oral o escrita. Todo esto demuestra que el lenguaje se desarrolla progresivamente y requiere varias habilidades al mismo tiempo. Por ejemplo, la comprensión o el input es percibir sonidos o signos, reconoce palabras, organiza la oración,
construir el significado y interpretar intención. Y el output es definir por intención, seleccionar palabras, construir oraciones, hablar o escribir y revisar y corregir. Eso es comprensión y producción. El deterioro o alteraciones del lenguaje. La psicolingüística también estudia el deterioro del lenguaje. Esto se refiere a las dificultades que una persona puede presentar para hablar, comprender, leer o escribir. Estas alteraciones pueden tener distintas causas, como problemas neurológicos o del desarrollo. Analizar estos casos ayuda a entender mejor cómo funciona el lenguaje y también cómo puede apoyarse a las personas que presentan estas dificultades. Ese deterioro es el estudio o ayuda a comprender mejor el funcionamiento normal del sistema lingüístico. Por ejemplo, puede afectar fluidez, comprensión, lectura y escritura y selección de palabras. Esto pasa con personas que tienen problemas neurológicos, como bien lo mencioné. Importancia académica. Relaciona lenguaje, cerebro y conducta. Explica fallas en procesamiento y favorece estrategias de apoyo y de rehabilitación. Y la idea clave es que el lenguaje es una función cognitiva compleja. Cuando algo falla, se evidencian los procesos que normalmente realizamos de forma automática. En este bloque 3 pasamos a la producción textual. Primero encontramos los textos expositivos. Estos textos tienen como finalidad informar o explicar un tema de manera clara, ordenada y objetiva. Se usan mucho en el ámbito académico, por ejemplo, en informes, exposiciones, resúmenes o monografías. Lo más importante en un texto expositivo es que el receptor pueda comprender bien la información. Entre las características del texto expositivo podemos mencionar la claridad, el orden lógico, y la objetividad. Generalmente estos textos explican un tema mediante definiciones, ejemplos, clasificaciones o descripciones. Además, suelen organizarse en introducción, desarrollo y conclusión. Sí, esas cosas que siempre vemos en el colegio. Esa estructura ayuda a presentar las ideas de manera progresiva y facilita la comprensión del contenido. ¿Qué características tiene? Objetividad relativa, claridad y orden lógico, definiciones, datos y ejemplos y conectores explicativos. También tiene que tener una estructura común y unos ejemplos. Por otro lado, estos textos argumentativos, a diferencia del expositivo, aquí la intención no es solo informar, sino también defender una postura o convencer al receptor. Para eso se presenta una tesis, es decir, una idea principal, y luego se desarrollan argumentos que la apoyan. Este tipo de texto requiere pensamiento crítico, buena organización de ideas y capacidad para justificar lo que se dice. El propósito de este texto argumentativo es convencer o persuadir con fundamentos, no es opinar sin base, exige lógica y soporte. Tesis, luego vienen argumentos, evidencias y ejemplos, contraargumento y refutación y conclusión. Aquí podemos ver una diferencia importante. Por ejemplo, el texto expositivo explica mientras que el argumentativo busca convencer. Sin embargo, ambos necesitan claridad, coherencia y una buena estructura. Incluso muchas veces se complementan, porque primero se expone un tema y después se argumentan una opinión sobre ese mismo tema. Miren esto que es muy interesante. El aspecto, el expositivo y el argumentativo. La finalidad es informar y explicar y defender una postura. Fíjense la diferencia. El expositivo es lo que yo estoy haciendo en este momento, que estoy explicando y informando. El argumentativo es defender una postura, es decir, si alguno de ustedes me escribe por por el chat de YouTube, indicando que lo que estoy diciendo está mal, tienen toda la razón, porque posiblemente tengan una postura distinta a la mía. El tono, más objetivo, y el otro es más persuasivo y razonado. La base es datos y organización. La otra es una tesis más argumentos más evidencia. O sea, se complementan una de la otra. Los ejemplos, informe, clase, artículo, y el otro es un ensayo, debate o opinión. Los textos expositivos pueden presentarse de manera escrita o de manera oral. En los escritores es muy importante la redacción, la organización de las ideas y el uso correcto de los signos de puntuación. En los orales, como en esta posición, influyen mucho la pronunciación, la entonación, la postura y la manera de dirigirse al público. Por eso comunicar bien no depende solo del contenido, sino también de cómo se presenta. Efectivamente no vamos a convertirnos en unos presentadores wow de la noche a la mañana, para eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, sino simplemente hay que manejar la voz, que es lo oral, lo escrito, lo académico y lo divulgativo e hipertexto. Para finalizar el desarrollo es importante destacar la gramática y la ortografía.
La gramática permite organizar correctamente las palabras y construir oraciones con sentido. La ortografía, por su parte, ayuda a escribir de forma correcta, utilizando bien las letras, las tildes y los signos de puntuación. Cuando un texto tiene buena gramática y buena ortografía, transmite más claridad, seriedad y credibilidad. Por eso estos aspectos son fundamentales tanto en los textos expositivos como en los argumentativos. Porque importan, porque ordenan las ideas, evitan ambigüedades, mejoran la comprensión y refuerzan las imágenes académicas del hablante escritor. Como conclusión, bueno, actualmente es necesario hablar de los hipertextos. Los hipertextos, que es uno de los últimos puntos que hay que mencionar, son textos digitales que están conectados con otros a través de enlaces. Eso permite una lectura no lineal, es decir, que las personas pueden ir de una información a otra según su interés. Los vemos mucho en páginas web, blogs y plataformas educativas, hasta nuestro propio trabajo. Entonces, síntesis final para cerrar con seguridad. Lenguaje es una capacidad humana que organiza la vida social y el pensamiento. Psicolingüística explica cómo adquirimos, comprendemos y producimos el lenguaje. Y producción textual es exigir claridad, estructura, gramática y estilo propio. En síntesis, el lenguaje, la psicolingüística y la producción de textos expositivos y argumentativos nos permiten comprender mejor cómo comunicarnos, cómo pensamos y cómo defendemos ideas con claridad, coherencia y estilo propio. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado. Es mi primer video, así que sin críticas constructivas. Muchas gracias.